Hola amigos, en los videos anteriores hemos hablado de la OPEP como organización y también de los contratos de futuros. En este video hablaremos de la crisis del precio del petróleo en el año 2020, así que sin más, iniciamos. Durante el año 2020 el coronavirus causó a nivel mundial no solo un impacto en la salud, sino también en la economía, debido a los confinamientos y a la paralización de las operaciones y producción en las empresas. Una de esas consecuencias se dio en el precio del crudo del petróleo, mostrando una serie de etapas desde enero, cuando inicia la enfermedad, hasta abril, donde se ha expandido bastante a nivel mundial. A continuación analizaremos cada una de esas etapas. Etapa 1. La caída del precio en enero de 2020. Debido a la aparición del coronavirus en diciembre del 2019 y su propagación en enero de 2020 en Wuhan, ocasionó que China declarara emergencia nacional. Las previsiones del impacto que podría tener el coronavirus en la economía china y en su demanda de energía comenzaron a golpear los precios del crudo del petróleo. China representa el segundo mayor consumidor de este hidrocarburo en el mundo. La AIE declaró que la producción de petróleo crudo de la OPEP en enero se redujo en 710,000 barriles por día. Durante el mes de enero, en la medida que el coronavirus aumentaba, el impacto fue mayor en el consumo y el precio del crudo. El barril de Brent para entrega en marzo bajó el 2.3% a $59.32 en el mercado de Londres, mientras que en el de Nueva York el crudo WTI también para marzo cedió el 1.9% y quedó en $53.14 el barril. El precio Brent acumuló pérdidas de 6.4% y el WTI de 7.4%. Etapa 2. La caída del precio en marzo 2020. El 9 de marzo se dio un desacuerdo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia sobre los recortes de producción de petróleo debido a la pandemia de coronavirus. El cartel de la OPEP proponía un recorte de la producción de 1.5 millones de barriles diarios, la mayor reducción de la oferta desde la recesión del 2008, para hacer frente al desplome de la demanda por el coronavirus. Sin embargo, Rusia dijo que no, por razones comerciales y geopolíticas. En respuesta, Arabia Saudita hizo del conocimiento público que elevaría su producción de 9.7 millones de barriles diarios hasta 12 millones, literalmente inundando el mercado mundial con petróleo saudí. Además, de acuerdo con la información divulgada por la agencia Bloomberg, también habría ofrecido descuentos de crudo Arab Light de $4 a $6 por barril al mercado en Asia y de $7 al mercado estadounidense. Así, los equilibrios petroleros se romperían. Esto provocó una guerra de precios con Rusia, lo que resultó en una caída importante en el precio del crudo del petróleo, cerca del 30%, conocida como el lunes negro, siendo la mayor caída después del desplome de la Guerra del Golfo Pérsico de 1991. Rusia y otros países que no pertenecen al cartel han estado trabajando con la OPEP en los últimos años y han tenido acuerdos sobre los recortes de producción. Así que esto se vio como la desintegración de la OPEP con Rusia, poniendo fin a más de 3 años de cooperación en el mercado petrolero. Es importante mencionar que en una guerra de precios, Rusia puede soportar precios más bajos que Arabia Saudita, la cual necesita un precio de $83.60 por barril para balancear su presupuesto gubernamental, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras que Rusia necesita un precio de solo $42.40. Sin embargo, finalmente la OPEP y sus aliados, productores de petróleo, llegaron a un pacto para reducir la producción en 9.7 millones de barriles por día a partir del 1 de mayo, aunque muchos argumentan que aún no será suficiente para contrarrestar la caída de la demanda. Etapa 3. La caída del 20 de abril de 2020. El lunes 20 de abril se observó el mayor desplome histórico del precio de los futuros del petróleo, el de referencia WTI West Texas Intermediate, llegando a precios negativos. El WTI comenzó la jornada cotizándose en torno a los $18,
pero llegó a caer hasta los precios negativos de menos 37.63, lo cual es algo sin precedentes, una disminución del 305%. Este es un ejemplo claro sobre cómo en la economía puede darse precios negativos en la ley de la oferta y la demanda. Como dijo un analista de inversiones, cuando el petróleo se convierte en un activo de rendimiento negativo, es una señal de que el desequilibrio entre la oferta y la demanda ha alcanzado un aumento tan grande que los productores están perdiendo dinero para sacar el petróleo de sus libros. Veamos primero la demanda. La causa principal de este fenómeno es la reducción drástica de la demanda energética por el coronavirus, pues hay cerca de 3.000 millones de personas confinadas. La demanda actual no es la misma debido a los siguientes factores. Muchas empresas a nivel general no están operando o produciendo, lo cual hace que ya no consuman combustible. Las empresas de transporte terrestre están cerradas. El transporte aéreo de igual forma está paralizado. Las personas no se están movilizando como antes en sus vehículos. Con respecto a la oferta del petróleo, la producción no puede paralizarse, pues el costo es más alto, por los ajustes técnicos, análisis que eso implica, y además no puede tirarse el petróleo por el gran impacto del medio ambiente que eso significaría y las penalizaciones que conlleva. Por lo tanto, solo les queda una cosa: almacenar la producción. Sin embargo, por el gran volumen de producción, los almacenes de reservas no son suficientes. Todo el canal de distribución está saturado, pues no han podido vender por varias semanas. Esto conlleva a pagar para que se lleven los barriles de petróleo, llegando a precios de menos $37, es decir, que los productores pagan a los compradores, a los mayoristas, $37 para que se lleven el producto que no son capaces de almacenar. Algunas petroleras norteamericanas dedicadas al fracking, el cual consiste en la fracturación hidráulica de la roca para aumentar la extracción del petróleo del subsuelo, pueden llegar a la bancarrota. Definitivamente, este es el peor año de la historia del petróleo. El impacto de los precios del petróleo y en la producción tiene una relación directa con el desarrollo de la enfermedad del COVID-19 en los próximos meses. Aunque hay una reducción de 10 millones de barriles diarios, posiblemente no será suficiente, pues aún quedarían 20 millones de barriles diarios por almacenar. ¿Cuál será el impacto en la economía mundial? Los impactos en la economía no se observarán de forma inmediata, pues los barriles que se vendan ahora se entregarán dentro de 3 meses, por lo que veremos cerca del mes de julio una baja significativa en el precio del combustible. En teoría, eso significaría menor precio a los productos de la canasta básica de los países, pues sus costos de transporte se reducirían. La baja de precio de los productos dependerá al final si el empresario decide hacerlo o simplemente mantener los precios, mejorando sus márgenes de rentabilidad. Pues bien amigos, este es el video sobre la crisis del petróleo del año 2020. El impacto puede ser mayor aún, dependiendo cuándo se restablezca todo a la normalidad post-coronavirus. Pues bien, recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.